Imagina despertar en medio de un valle silencioso, desolado y cubierto por millones de huesos secos. No hay vida, solo muerte y olvido. Pero de repente, un ruido estremecedor rompe el silencio. Los huesos comienzan a moverse. ¿Qué está ocurriendo? ¿Es un sueño, una visión o el comienzo de un milagro? Esta no es una historia de ciencia ficción. Es una revelación poderosa que Dios le mostró al profeta Ezequiel. Y lo que presenció no solo cambió su vida, sino que puede cambiar la tuya también. ¿Te atreves a descubrirlo? 1. Un valle que habla más allá de la muerte. Imagina despertar en un lugar que parece sacado de una pesadilla. Un valle sin fin, seco, agrietado, donde el sol cae con un peso insoportable y el viento sopla entre miles, quizás millones de huesos esparcidos por el suelo. No hay árboles, no hay pájaros, no hay vida. Solo huesos, huesos secos, blanqueados por el tiempo, partidos, desarticulados. ¿Qué tragedia pudo haber dejado atrás una escena tan aterradora? Este no es un paisaje de ficción, es una visión real, poderosa, divina. Y el hombre que la presenció fue el profeta Ezequiel. Ezequiel no pidió ver esto. No buscaba una visión. No estaba en un templo ni en un lugar santo. Estaba en el exilio, lejos de su tierra, viviendo entre las ruinas del pueblo de Israel, conquistado y quebrado. Sin embargo, fue en ese momento, en esa tierra extranjera, en medio de su tristeza, cuando la mano del Señor lo tocó. ¿Alguna vez has sentido que Dios te lleva a lugares que no esperabas? ¿Que te muestra cosas que te sacuden el alma? Así comenzó este encuentro. Un día común, una vida desgastada por la rutina del exilio, y de pronto, el Espíritu de Dios lo transporta. Lo pone en medio de ese valle espantoso. No en la cima de una montaña, no frente a un templo reconstruido, sino en el epicentro del olvido. Un cementerio al aire libre. Desde esta nueva perspectiva, Ezequiel no solo ve huesos, ve lo que representan. Ve un símbolo viviente del estado espiritual de su pueblo. Un pueblo que alguna vez fue fuerte, vibrante, lleno de promesas, ahora reducido a polvo y desesperanza. Estos no son simplemente restos humanos, son reflejos de corazones rotos, de sueños perdidos, de generaciones desconectadas de su propósito. Y lo que hace esta visión aún más impactante es el silencio, porque el silencio en esta escena no es simplemente la ausencia de sonido, es la presencia del abandono. Es un eco que grita más fuerte que cualquier palabra. Todo se ha perdido. ¿Alguna vez has estado en un lugar así? No físicamente, pero espiritualmente. Un valle donde sientes que todo está muerto, donde tu fe está tan seca como esos huesos, donde tus oraciones no pasan del techo. Este valle era exactamente eso para Israel, una imagen perfecta del estado del pueblo de Dios, derrotados, esparcidos, sin templo, sin tierra, sin esperanza. Pero, atención, lo más asombroso de esta historia no es la desolación del valle. Es el hecho de que Dios eligió mostrárselo a Ezequiel. ¿Por qué? Porque incluso cuando todo parece perdido, Dios aún tiene algo que decir. Porque antes de resucitar algo, primero te hace enfrentarte con lo muerto. Porque antes de restaurar, Dios revela. Este primer acto de la historia no es solo una introducción, es una invitación. Dios no evitó mostrarle a Ezequiel lo feo, lo roto, lo seco. Al contrario, lo llevó al centro de ello. ¿Por qué? Porque es allí, en medio del polvo y de la muerte, donde está a punto de hacer algo tan increíble que quedará registrado por toda la eternidad. Y es aquí donde conectamos contigo, querido oyente. Tal vez estás caminando por tu propio valle. Tal vez ves los huesos secos de tus esperanzas, de tu matrimonio, de tu fe, y piensas, ¿esto es todo? ¿Así termina mi historia? Pero si Dios te ha traído a mirar de frente ese valle, no es para asustarte, es para prepararte. Porque cuando Dios te hace ver la muerte, es porque está a punto de mostrarte su vida. Ezequiel estaba ahí por una razón, porque para que haya resurrección, primero debe haber reconocimiento. Para que Dios actúe, a veces primero necesita que veas lo imposible con tus propios ojos. Solo entonces su intervención se vuelve aún más gloriosa.
Y así comenzamos este viaje, no desde la cima de la victoria, sino desde lo más profundo del quebranto, no desde la plenitud, sino desde el vacío total. Porque el Dios que permitió a Ezequiel ver aquel valle es el mismo Dios que está a punto de soplar vida sobre lo que tú creías perdido. 2. Una pregunta imposible y una fe que responde. Allí estaba Ezequiel, de pie, en medio de aquel valle de huesos secos. El viento soplaba suave, pero no traía vida. Solo movía el polvo y hacía crujir ligeramente los restos dispersos. Todo lo que veía era muerte. Muerte antigua, sin esperanza. Muerte olvidada. Pero entonces, en medio del silencio, Dios habló. No fue una declaración, fue una pregunta. Y no cualquier pregunta, sino una que estremecía el alma. Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Qué pregunta tan desconcertante. No es retórica, no es poética, es directa. Dios no le está hablando a un grupo, le habla a uno solo. Le habla a Ezequiel y le plantea un dilema imposible. ¿Pueden volver a vivir estos huesos? Y con esa pregunta, Dios no está buscando una respuesta lógica. Lo está llevando a lo más profundo de su fe, a enfrentarse con lo imposible. Recordemos, Ezequiel es un hombre de Dios, un profeta, pero también es humano. Ha visto la ruina de su pueblo, ha sentido el dolor del exilio, ha escuchado los lamentos de su nación. No hay evidencia humana para decir que esos huesos pueden vivir. Están secos, quebrados, sin carne, sin sangre, sin vida. La ciencia, la lógica, la experiencia, todo dice que no. Y sin embargo, Ezequiel responde con sabiduría, con reverencia, con fe. Señor soberano, solo tú lo sabes. Qué respuesta tan poderosa. No afirma ni niega. No presume saber. Simplemente reconoce que lo imposible está dentro del campo de lo posible. Si Dios está involucrado. Esta es una declaración de humildad y confianza. Ezequiel no tiene el poder, pero sabe quién lo tiene. No tiene la solución, pero conoce al que sí puede darla. Y aquí, querido oyente, es donde esta historia comienza a reflejar nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces te ha preguntado Dios lo mismo? ¿Cuántas veces te ha enfrentado a una situación que parece completamente muerta y te ha susurrado al corazón? ¿Puede esto vivir otra vez? Quizás miras tu matrimonio roto y Dios te pregunta, ¿pueden vivir estos huesos? ¿O tu salud deteriorada y escuchas, ¿pueden vivir estos huesos? ¿O una fe que ha sido golpeada por años de pruebas, decepciones, religiosidad vacía y de nuevo, ¿pueden vivir estos huesos? Y tú, como Ezequiel, no ves ninguna señal de vida, pero también como Ezequiel puedes decir, Señor, solo tú lo sabes, porque tú sabes que Él tiene la última palabra, que aunque todo parezca perdido, si Dios lo dice, entonces algo puede suceder. Esta pregunta, aparentemente sencilla, es en realidad una llave espiritual, una invitación al milagro. Antes de actuar, Dios quiere que su siervo esté alineado, disponible, abierto a lo sobrenatural, porque lo que va a suceder no tendrá sentido humano. Será algo que solo puede explicarse si Dios está presente. Y así como en el punto anterior vimos que Dios lleva a Ezequiel al centro del valle, ahora entendemos por qué. Porque antes de levantar un ejército, Dios levanta la fe de un profeta. Antes de resucitar a muchos, Dios despierta el corazón de uno. Este principio se repite a lo largo de toda la Escritura. Dios no abrió el mar hasta que Moisés extendió su vara. No cayó el fuego del cielo hasta que Elías oró. No se multiplicó el aceite hasta que la viuda obedeció. No resucitó Lázaro hasta que Jesús dijo, «Sal fuera». Y aquí no habrá movimiento hasta que Ezequiel hable. Pero antes de hablar, tiene que creer. Entonces te pregunto hoy, ¿qué te está preguntando Dios? ¿Qué situación imposible te está mostrando para ver si tú, como Ezequiel, tienes el valor de decir, Señor, tú lo sabes, y si tú lo dices, yo lo creo? Porque esa es la esencia de la fe. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de confiar en aquel que sí las tiene, de declarar que, aunque tus ojos vean muerte, tu corazón crea en vida, de reconocer que el poder no está en ti, sino en el Dios soberano. Ezequiel, en esa respuesta breve,
cruzó el umbral entre la desesperanza y el milagro. Y lo mismo puede suceder contigo, porque a veces todo lo que Dios necesita es una respuesta llena de fe, una puerta abierta a lo sobrenatural, una voz que diga, no lo sé, Señor, pero tú sí, y si tú hablas, yo obedezco. 3. Cuando obedecer a Dios parece absurdo, pero abre la puerta al milagro, Ezequiel acaba de responder con fe a una pregunta que desafía la lógica. Señor, solo tú lo sabes. Pero Dios no se queda en la pregunta. Ahora viene algo más desafiante aún, una orden. Y no es una instrucción común. No es algo sencillo ni razonable. Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. ¿Puedes imaginarlo? Estás en medio de un valle lleno de muerte. No hay nadie vivo a tu alrededor, solo huesos resecos, silenciosos, olvidados. Y Dios te dice, háblales, no a personas, no a soldados, a huesos. Desde el punto de vista humano, esto es una locura. ¿Hablarle a huesos? ¿A restos que llevan años sin vida? ¿Qué sentido tiene? Pero Ezequiel no cuestiona, no duda, no negocia. Él obedece. Y aquí se revela una verdad profunda y desafiante. La obediencia muchas veces precede al milagro. No siempre entendemos lo que Dios nos pide. A veces parece absurdo, pero cuando obedecemos su voz, aunque no tenga sentido, abrimos la puerta a lo sobrenatural. Piensa en esto. Noé construyó un arca en tierra seca. Moisés habló a una roca para que brotara agua. Josué marchó alrededor de Jericó en silencio. Jesús untó barro en los ojos de un ciego. En cada uno de estos casos, lo que Dios pidió no tenía lógica, hasta que el milagro ocurrió. Y lo mismo está a punto de pasar en el valle. Ezequiel levanta su voz en fe. Se dirige a lo que parece más inútil e inerte, huesos secos, y declara la palabra del Señor, no su opinión, no una motivación emocional, la palabra de Dios. Y entonces, algo sucede. Primero, un estruendo. Un ruido sacude el valle. No es el viento, no es un animal, es movimiento. Los huesos comienzan a temblar, a desplazarse, a buscar su lugar, como si una mano invisible estuviera armando un gigantesco rompecabezas. Hueso con hueso, fémures, costillas, vértebras, cráneos que encuentran su columna. Un espectáculo escalofriante, pero glorioso. Luego, músculos, luego tendones, luego piel. En cuestión de segundos, donde antes solo había restos secos y dispersos, ahora hay cuerpos completos, perfectamente formados, pero todavía no hay vida. Están allí, tendidos en el suelo. Cuerpos humanos completos, pero sin aliento, como estatuas, como muñecos sin alma. Y esto nos enseña algo muy importante. La estructura no lo es todo. Puedes tener forma, puedes tener orden, puedes tener apariencia, pero sin el aliento de Dios, sigues estando muerto. Aquí es donde muchos de nosotros nos quedamos atascados. Vemos cambios externos, restauramos relaciones, recuperamos el trabajo, empezamos a asistir a la iglesia. Todo parece estar bien armado, pero aún falta algo esencial, el Espíritu de Dios dentro. Aún así, lo que ha sucedido hasta este punto ya es milagroso, porque Dios ha respondido a una voz obediente. Nada se habría movido si Ezequiel no hubiera hablado. Nada se habría formado si él no hubiera proclamado la palabra de Dios. Y eso nos lleva a una pregunta muy personal. ¿Qué estás callando que Dios te está llamando a declarar? Tal vez hay áreas muertas en tu vida, una familia dividida, una fe apagada, un llamado olvidado. Y Dios te está diciendo, habla, declara mi palabra sobre eso, aunque parezca loco, aunque no veas cambio al instante, solo confía y obedece. La palabra de Dios no regresa vacía. Cuando se proclama con fe, con obediencia, con valentía, produce vida. Recuerda, el milagro en el valle comenzó cuando un hombre obedeció una instrucción absurda. Y si Ezequiel no hubiera hablado, los huesos seguirían secos. Así que, ¿qué pasaría si tú comenzaras a profetizar sobre tus propios huesos secos? ¿Qué ocurriría si en lugar de hablar derrota, comenzaras a declarar victoria? Si en lugar de resignarte al silencio, soltaras la palabra viva de Dios sobre tu situación.
Ezequiel nos muestra que cuando obedecemos, Dios se mueve. Y cuando hablamos su palabra, incluso los huesos más secos pueden volver a vivir. La vida no llega de golpe. Dios transforma paso a paso. Ezequiel habló. Obedeció a una instrucción que parecía absurda. Le profetizó a huesos secos. Y contra toda lógica, algo sucedió. Los huesos comenzaron a moverse. Vimos en el punto anterior que fue su obediencia, no su entendimiento, la que abrió la puerta al milagro. Pero aunque el milagro comenzó con un estruendo glorioso, no fue instantáneo. Dios no trajo vida completa en un solo paso. Lo hizo por fases. Y ese detalle, tan fácil de pasar por alto, es fundamental para comprender cómo obra Dios en nuestras vidas hoy. Primero, los huesos se juntaron. El valle resonó con el sonido de millones de piezas óseas chocando entre sí. Un ruido seco, fuerte, ensordecedor, como si la tierra misma se estremeciera. Cada hueso encontró su lugar. Los cráneos con las columnas, los fémures con las pelvis, las costillas envolviendo el centro. Un espectáculo que, por un lado, estremecía, pero por otro, anunciaba esperanza. Porque lo que estaba dividido, lo que estaba desparramado, comenzaba a unirse. Y eso, querido oyente, ya es un milagro. Piensa en cuántas áreas de tu vida han estado como esos huesos, dispersas, sin dirección, sin propósito. Y de repente, Dios comienza a ordenar. No es vida todavía. No hay movimiento, pero ya no hay caos. Tu fe empieza a tener estructura. Tu mente comienza a alinearse con la verdad. Tus decisiones empiezan a moverse en una misma dirección. Después vinieron los tendones, los músculos, la carne. Los cuerpos se fueron cubriendo. Lo que era solo esqueleto comenzó a tomar forma humana. Había cuerpo, había fuerza, había forma, pero aún así no había vida. Y esta parte es tan real para muchos de nosotros. Podemos tener orden, podemos tener estructura, podemos asistir a la iglesia, tener hábitos buenos, leer la Biblia, orar, y sin embargo sentirnos vacíos por dentro. Porque aunque tenemos la forma, nos falta el aliento. Este relato nos enseña que la restauración de Dios no es solo externa. Él no se conforma con darnos apariencia de vida. Él quiere soplar su espíritu en lo profundo de nuestro ser. Y es aquí donde muchas personas se desaniman, porque esperan que todo ocurra al instante. Quieren que una oración lo cambie todo, que un culto encienda el fuego, que un mensaje lo resuelva todo. Pero Dios muchas veces trabaja por etapas. Como esos cuerpos en el valle, tu proceso también puede parecer incompleto al principio. Quizá ya hay estructura, pero falta dirección. Tal vez hay entendimiento, pero no pasión. O incluso puede que tengas forma, pero no te sientes vivo por dentro. ¿Sabes qué? Está bien, porque esto también es parte del proceso divino. Dios no ha terminado contigo. Lo que vemos en esta visión es que cada fase tiene su propósito. Cada paso tiene valor. No menosprecies los comienzos pequeños. No te desesperes si aún no sientes el soplo final. Dios está obrando, aunque sea lentamente. Este patrón es consistente en la Biblia. Cuando Dios creó al ser humano, primero formó el cuerpo y después sopló aliento de vida. Cuando liberó a Israel de Egipto, no los llevó directo a Canaán. Primero pasaron por el desierto. Cuando Jesús sanó al ciego, lo hizo en dos etapas. Primero vio hombres como árboles, luego recibió visión completa. Dios es un Dios de procesos, y eso nos da esperanza. Porque aunque hoy no veas el cuadro completo, aunque tu valle todavía parezca a medio restaurar, Dios no ha terminado su obra. Recuerda lo que dice Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El proceso del valle no terminó con cuerpos formados. Aún faltaba el aliento. Pero antes de que el soplo llegara, ya había un ejército preparado. No estaba vivo todavía, pero ya estaba listo para recibir vida. Así también es contigo. Dios te está formando, te está preparando. Tal vez aún no sientes el fuego, pero Él está construyendo el altar. Entonces, no te desesperes en medio del proceso. No creas que porque todavía no hay vida plena, Dios no está actuando. Él está en cada etapa, en cada paso, en cada detalle. Y si hoy te sientes en medio de una transformación incompleta, mira al valle y recuerda. Los huesos secos primero se juntaron.
luego tomaron forma y finalmente recibieron el aliento. 5. La forma no basta. Sin el aliento de Dios no hay verdadera vida. En el punto anterior vimos algo poderoso. Dios obra en procesos. Primero, une los huesos. Luego, forma los cuerpos. Pone tendones, músculos, piel. Lo que antes era solo un montón de restos secos, ahora tiene estructura. Ya no hay caos, ya no hay desorden. Pero algo falta. Aún no hay vida. Los cuerpos están completos, pero yacen inmóviles sobre el suelo del valle. Son cuerpos humanos, sí, pero no respiran, no sienten, no se mueven. Están formados, pero no están vivos. Y aquí entra una de las verdades más profundas y, a la vez, más olvidadas de nuestra vida espiritual. Tener estructura no es lo mismo que tener vida. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a ese punto en nuestro caminar con Dios? Tenemos la forma correcta, hacemos las cosas bien, asistimos a la iglesia, participamos en algún ministerio, leemos la Biblia, oramos de vez en cuando. Desde fuera todo parece estar en orden, pero dentro algo falta. Nos sentimos como esos cuerpos tendidos en el valle, bien armados, bien formados, pero vacíos, sin aliento, sin pasión, sin fuego. Y es que, como aprendimos en el proceso anterior, Dios no se conforma con restaurar lo externo. Él quiere llenar lo interno. No solo quiere reconstruir lo que se ve, quiere soplar vida en lo que nadie ve. Por eso, después de formar los cuerpos, Dios no dice, listo. Él da a Ezequiel una nueva orden. Profetiza al aliento. Profetiza, hijo de hombre, y di al aliento. Así dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. ¡Qué escena tan poderosa! Dios podría haber soplado vida directamente. Podría haber enviado su espíritu sin intermediarios, pero decide usar a Ezequiel otra vez. ¿Por qué? Porque este proceso no solo es una demostración de poder, sino una lección espiritual. Nos muestra que la vida verdadera no proviene del esfuerzo humano, ni de la forma religiosa, ni de la actividad exterior, sino del Espíritu de Dios. Y también nos recuerda que Dios muchas veces elige trabajar a través de sus siervos, a través de nuestra oración, nuestra proclamación, nuestra obediencia. Así que Ezequiel obedece. Y al declarar la palabra, al clamar al aliento, el viento sopla. De repente, el valle, que minutos antes estaba lleno de cuerpos sin vida, se llena de sonido. Respiración, movimiento, pasos firmes, los ojos se abren, los pechos suben y bajan. Un ejército se pone de pie. Es una imagen gloriosa, de muerte total a vida abundante, de desolación a poder. Y aquí está la gran enseñanza. Sin el aliento de Dios no hay vida real. Podemos estar bien organizados, bien estructurados, incluso activos en lo espiritual. Pero si el Espíritu Santo no habita en nosotros, seguimos siendo solo formas sin fuego. Esto no solo es una advertencia, es una invitación. Dios no quiere que vivas con una fe vacía. Él quiere soplar vida en ti. Quiere darte un avivamiento verdadero, desde lo más profundo de tu ser. No un cambio superficial, sino una transformación del alma. Y esa transformación no viene por más esfuerzo, ni por más actividad, ni por fingir que todo está bien. Viene cuando abrimos nuestro corazón y clamamos como Ezequiel. Ven, Espíritu Santo, sopla vida en lo que está muerto en mí. ¿Hay áreas en tu vida que necesitan ese aliento hoy? Quizás es tu pasión por Dios, que se ha apagado. Tal vez tu matrimonio, que se ha vuelto rutina y distancia. O tu llamado, que quedó enterrado bajo la decepción. Sea lo que sea, recuerda esto. La forma no basta. Lo externo no sostiene. Solo el aliento de Dios da vida. Y lo más hermoso es que ese aliento está disponible hoy. Dios quiere soplar vida en ti, así como lo hizo con aquel valle. Solo espera que lo invoques, que profetices, que abras tu boca y tu corazón. Porque cuando el Espíritu de Dios sopla, lo muerto resucita. 6. El propósito detrás del milagro. Que conozcan quién es Dios, el viento sopló. Los cuerpos que antes yacían inmóviles ahora respiran, se levantan, se ponen de pie. El valle, que hace poco era un cementerio silencioso,
ahora resuena con el sonido de un ejército lleno de vida. En el punto anterior, vimos que sin el aliento de Dios no hay verdadera vida, que podemos tener forma, estructura e incluso movimiento, pero sin el Espíritu Santo seguimos estando vacíos. Fue cuando Ezequiel profetizó al aliento, cuando obedeció una vez más, que todo cambió. Pero ahora, algo aún más profundo sucede, porque después de este impresionante milagro, el espectáculo más sobrecogedor que Ezequiel haya visto jamás, Dios le revela el significado de la visión. No quiere que su profeta se quede solo con lo asombroso. Quiere que entienda el propósito y le dice: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha perdido, estamos completamente acabados. Aquí Dios deja claro: estos huesos no eran cualquier cosa, eran un espejo del pueblo de Israel, un pueblo quebrado, desmoralizado, lleno de angustia, gente que había perdido su identidad, su templo, su tierra y, lo peor, su esperanza. Y no es difícil identificarse con ellos, ¿verdad? ¿Cuántas veces has dicho en lo más íntimo de tu corazón: ya no hay esperanza para mí? ¿Cuántas veces has sentido que estás completamente acabado? Como Israel, quizá no lo dijiste en voz alta, pero lo pensaste, lo sentiste. Dios escucha ese clamor silencioso y no se queda en silencio. No solo le muestra a Ezequiel una imagen poderosa, no solo trae vida a los huesos secos, le da un mensaje que lo cambia todo. Dice el Señor: por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios, he aquí, yo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, oh pueblo mío, y os haré volver a la tierra de Israel. ¡Qué declaración tan poderosa! Dios no solo quiere revivirlos, quiere restaurarlos. No solo quiere que respiren, quiere llevarlos de vuelta a casa. No solo los levanta, les devuelve propósito. Y todo esto, ¿para qué? Para que digan: ahora sé que tú eres el Señor. Ese es el corazón del mensaje. El propósito detrás del milagro no es simplemente el beneficio del pueblo, es que conozcan al Dios que lo hizo posible. Y aquí, querido oyente, llegamos a una verdad clave que muchas veces olvidamos. Los milagros no son un fin, son un medio para que Dios se revele, para que lo conozcamos como realmente es, para que nuestra fe no esté basada en emociones, sino en experiencias reales con su poder. Fue así con Abraham, cuando vio nacer a Isaac. Fue así con Moisés, cuando el mar se abrió. Fue así con Daniel, cuando salió del foso de los leones. Y es así con nosotros, cuando Dios nos rescata de nuestro valle personal. Lo interesante es que este conocimiento no es teórico, no es aprender doctrina, no es saber versículos, es conocer a Dios en lo íntimo, en lo profundo, en lo real. Dios dice: entonces sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Es decir, no solo me oirán, me verán actuar, y entonces sabrán. No por religión, sino por experiencia. Y eso transforma todo, porque cuando conoces a Dios de verdad, ya no vuelves a ser el mismo. Tu fe cambia, tu oración cambia, tu forma de ver la vida cambia. Dios no nos rescata solo para sacarnos del problema. Nos rescata para que lo conozcamos más, para que entendamos su carácter: fiel, poderoso, misericordioso, soberano, y para que otros también puedan verlo reflejado en nuestra restauración. Por eso, el Valle de Huesos Secos no es solo una historia de resurrección, es una historia de revelación. Y si hoy estás atravesando un valle, si estás viendo muerte espiritual, emocional, familiar, pregúntate esto: ¿qué quiere Dios mostrarme de Él en medio de esto? ¿Qué aspecto de su poder, de su carácter, de su amor quiere revelarme? Porque el milagro está en camino. Pero más que el milagro, el mayor regalo es conocer a Dios en el proceso. 7. La restauración de Dios no es parcial, es total, personal y con propósito. En el punto anterior vimos algo clave. El propósito supremo de la visión de Ezequiel no era solo mostrar el poder de Dios, sino revelar quién es Dios. Dios no resucitó a ese ejército para lucirse. Lo hizo para que su pueblo dijera con convicción: ahora sé que tú eres el Señor. Pero la historia no termina ahí.
Después de traer vida a los huesos y aliento a los cuerpos, después de levantar un ejército poderoso y vivo, Dios lleva la revelación aún más lejos. Porque no solo se trata de volver a respirar, no solo se trata de salir del sepulcro, se trata de ser completamente restaurados. Dios dice, «He aquí, yo abriré vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os haré volver a la tierra de Israel». Esta declaración es profunda, porque no solo está hablando de una resurrección física o espiritual, sino de una restauración integral. Dios no solo quiere sacarte del hoyo, quiere llevarte de vuelta al lugar donde perteneces. Quiere devolverte identidad, propósito, herencia. Para Israel esto significaba volver a su tierra, reconstruir el templo, recuperar su pacto. Pero para nosotros hoy significa algo aún más profundo. Volver a caminar en comunión con Dios. Volver a vivir con propósito. Volver a ser quienes Él nos creó para ser. Y aquí está lo más hermoso. Dios no promete una mejora, promete una nueva vida. No dice, voy a arreglar un poco tus huesos. No dice, voy a limpiar la superficie. Él dice, pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os estableceré. ¡Qué promesa tan poderosa! Dios no solo te restaura para que sobrevivas, te restaura para que vivas plenamente. Y no solo eso, para que permanezcas en su propósito. Porque, ¿de qué serviría ser levantado si vuelves a caer? ¿De qué serviría respirar si no sabes por qué vives? Por eso Dios lo deja claro. Entonces sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Este ciclo es perfecto. Dios te muestra tu condición, como los huesos secos. Dios te habla vida a través de su palabra. Dios te forma paso a paso. Dios sopla su espíritu en ti. Y finalmente, Dios te restablece y te establece. Esa es la promesa de una restauración completa. Y esto, querido oyente, es más relevante que nunca. Porque muchos hoy caminan con heridas internas, con fe a medias, con una vida cristiana desgastada. Han salido del sepulcro, pero aún no han regresado a la tierra prometida de su llamado. Otros han sido restaurados por fuera, pero siguen vacíos por dentro. Y esta visión nos recuerda algo poderoso. Dios no hace obras a medias. Él no empieza algo para dejarlo inconcluso. Él no resucita solo para dejarte en el mismo lugar. Él termina lo que empieza. Como dice en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Así que, si hoy te encuentras en proceso, no te desesperes. Si sientes que ya saliste del valle, pero aún no llegas a la tierra, confía en el proceso de Dios. Tal vez aún no ves todo restaurado. Tu matrimonio, tus sueños, tu salud, tu ministerio. Pero si el aliento de Dios ya está en ti, si su espíritu vive en ti, ya estás en camino a la plenitud. Y cuando eso suceda, cuando estés firme, restaurado, lleno de vida, sabrás que no fue por tu esfuerzo, no fue por suerte, fue porque Dios lo dijo y Dios lo hizo. 8. En el valle más oscuro, Dios se revela como nunca antes. En el punto anterior, vimos que la restauración que Dios promete no es parcial ni superficial. No se trata solo de salir del valle, ni de volver a respirar. Dios quiere establecerte, llenarte con su espíritu y devolverte a tu propósito original. Pero hay algo más, algo profundo, algo que corona todo el proceso que comenzó con huesos secos y termina con un ejército de pie. El propósito final de todo esto es que conozcas a Dios. Sí, Dios te restaura. Sí, Dios te levanta. Sí, Dios te sopla vida. Pero lo hace con una intención mayor. Entonces sabréis que yo soy el Señor. Esta frase, aparentemente simple, lo cambia todo, porque revela que detrás de cada milagro, detrás de cada proceso, detrás de cada valle, hay un deseo ardiente de Dios, que tú lo conozcas más profundamente. Y no hablo de saber sobre Él, no hablo de aprender datos o doctrina, hablo de conocerlo en la experiencia, en lo íntimo, en lo real. Y es que muchas veces es justo en nuestros momentos más difíciles donde eso ocurre. Es en medio del valle, cuando no queda nada, cuando nuestra fuerza se ha agotado, cuando no hay solución humana.
Es ahí donde Dios se revela de formas que nunca habríamos imaginado. Piénsalo. Fue en el horno de fuego donde Sadrach, Mesach y Abednego vieron al Hijo de Dios caminar con ellos. Fue en el foso de los leones donde Daniel experimentó la protección divina. Fue en la prisión donde José fue promovido al palacio. Y fue en el vientre del gran pez donde Jonás entendió la soberanía y misericordia de Dios. ¿Notas el patrón? Los valles profundos abren puertas a revelaciones más altas. Y lo mismo pasa contigo. Tal vez el valle de huesos secos en tu vida no es solo una prueba, es una invitación. Una invitación a ver a Dios actuar como nunca antes. A conocer su poder, su amor, su fidelidad, su cercanía. No solo en teoría, sino en carne propia. Quizás estás enfrentando una batalla que te ha dejado agotado. Quizás hay una situación que parece no tener salida. Una enfermedad, una crisis familiar, un sueño muerto. Y piensas, ¿por qué estoy aquí? ¿Dónde está Dios en todo esto? Y Dios te dice hoy, estoy aquí y quiero que me conozcas como nunca antes. Porque ese es el tesoro oculto en medio del valle. La revelación de quién es Él. Cuando ya no te quedan fuerzas y aún así ves su mano. Cuando todo parece perdido y Él sopla vida. Cuando no entiendes el proceso, pero empiezas a ver su rostro en medio del dolor. Eso transforma todo. Ya no ves el valle como un castigo, lo ves como una cuna de revelación, como un escenario preparado por Dios para mostrarte que Él es real, poderoso, cercano, fiel. Y esa experiencia, ese conocimiento íntimo de Dios, te sostiene. Cuando conoces a Dios en el valle, ya no necesitas pruebas en la cima. Tu fe deja de ser frágil, tu confianza se vuelve firme, y tu historia se convierte en un testimonio vivo que grita, yo sé quién es Dios, porque lo vi obrar en mi peor momento. Y eso, amado oyente, es más valioso que cualquier milagro, porque los milagros pasan, las emociones se desvanecen, pero el conocimiento íntimo de Dios permanece para siempre. Así que, al mirar atrás y ver todo el proceso, desde los huesos secos, pasando por la formación, el aliento, la restauración y la promesa, llegamos a este punto culminante. Dios usó todo esto para revelarse a ti. Y hoy tú puedes decir como Israel, ahora sé que tú eres el Señor. No porque alguien me lo contó, no porque lo leí en un libro, sino porque lo viví, porque lo vi, porque lo experimenté.